hemos ido viendo desde que era el diagnóstico, desde que era la conductometría, la preparación biomecánica, la conometría, la obturación de conductos, las distintas técnicas de obturación de conductos y irrigación igualmente. Y ahora cuando ya terminamos el tratamiento endodóntico queda pensar cómo se va a producir esa reparación. Realmente nosotros esperaríamos que después del tratamiento endodóntico esté reparada la pieza dentaria, sobre todo esas que presentan alguna lesión en el periápice. Pero hay diversos factores que podrían estar condicionando esta reparación. Y entre ellos vamos a ver que dependen de distintos factores, que pueden ser factores locales o que pueden ser factores sistémicos, y lo vamos a ver como una revisión. Realmente esta sección no es muy extensa, es una revisión de lo que ya hemos hecho, muy breve, y luego vamos a hablar también de tópicos de investigación en endodoncia. Entonces, el proceso de reparación de esa zona en que está inflamada el periodonto y que hay una lesión en el periápice, ese proceso de reparación consiste en la cicatrización y la regeneración de la zona afectada, que nosotros solamente lo podemos monitorear con una radiografía. Histológicamente obviamente no podemos ver nada, pero en la radiografía, en una observación que difiere según los autores, algunos dicen que deberíamos evaluar a los 3 meses, otros a los 6 meses, otros al año, a los 2 años, hay hasta algún autor que dice 5 años de observación posterior para ver reparación. Entonces es variable el tiempo, pero de que deberíamos hacer un seguimiento, deberíamos hacer un seguimiento. ¿De qué va a depender esa reparación? Uno, de la capacidad regenerativa de las células afectadas. En el periápice, cuando hay esas lesiones, obviamente las células se han afectado. La capacidad que tengan de respuesta para poder regenerarse es un punto importante. Lo otro es la extensión del sitio afectado. ¿Recuerdan cuando vimos patología, inicios del año? Teníamos una lesión y decíamos que a mayor tamaño de lesión, más crónico, hay mayor cantidad de bacterias, diversos tipos de bacterias. Por lo tanto, la reparación se hace más lenta. Entonces, el tamaño de la lesión notoriamente influye en el proceso de reparación. Y la actividad proliferativa del tejido estroma, que es el tejido conjuntivo reticular. Ese tejido debería también modificarse por una serie de elementos de protocolos clínicos que nosotros hemos utilizado, como es la irrigación, como es la obturación, como es la medicación. Debería originarse una recuperación de este lugar, que es la zona del periápice. Entonces tenemos los términos de regeneración y reparación. Y en la regeneración se habla de una reparación tisular con células que tienen características similares a las que se habían perdido anteriormente. La restauración debe ser morfológica y funcional del tejido. Si tenemos la pieza dentaria, fíjense que hay unas lesiones acá en el periápice. Se hace el tratamiento endodóntico, todavía persiste, ya no hay exudado por ley en el malolón, pero persiste la lesión. A la observación, a los meses, debería disminuir el tamaño, y con los años debería desaparecer. Entonces, nosotros podríamos pensar que está en estos primeros pasos produciéndose una regeneración. Y al término del tiempo deberíamos esperar una reparación, que es una formación de tejido conectivo en ese sitio de la lesión y la infiltración de fibroblastos que originan que se presente una inflamación, que eso va disminuyendo y se va comenzando a reparar el tejido. Entonces, eso buscaríamos a lo largo del proceso del tratamiento endodóntico. Ahí nosotros podríamos decir, qué bien se reparó. Ahora en la práctica clínica en este año, lamentablemente no podemos hacer el seguimiento. Ustedes ahora trabajan en molar y terminan el año académico y no es posible hacer un seguimiento. Pero a futuro, cuando ustedes sean profesionales, ustedes van a tener que aspirar a eso, porque el paciente van a atenderlo y esos pacientes van a seguir con ustedes. En algún momento les comenté, uno empieza a hacer la práctica clínica privada y el paciente se atiende con nosotros y luego sigue el tiempo y el mismo paciente les va a ir buscando por alguna otra dolencia y podemos hacer un seguimiento. Entonces, esa forma en que trabajemos correctamente y lleguemos a una reparación total de tejido, obviamente el paciente ya no le molesta, va a estar muy bien, funcional la pieza dentaria, y eso es lo que se busca y eso es lo que el paciente va a reconocer en cada uno de ustedes. Es el manejo adecuado que termine en una correcta reparación de tejido. Pero para esos procesos intervienen diversos factores. Uno
terapéuticos, de acuerdo a los protocolos clínicos, lo que hemos estado hablando durante todo el año, desde el diagnóstico, la apertura, la conductometría correcta, la instrumentación correcta, la obturación correcta. Entonces, el seguir un protocolo clínico definitivamente influencia en una buena reparación. Además de eso, hay ciertas condiciones locales y sistémicas del sujeto. Por ejemplo, locales, el tipo de variante de la pieza dentaria, también la anatomía caprichosa, el conducto radicular que nos puede dificultar, y condiciones sistémicas como son ciertas enfermedades. Por eso es que el énfasis en que ustedes llenen una correcta historia clínica. Si el paciente es diabético, obviamente hay una capacidad un poquito disminuida en la reparación. Si fuera hipertenso, si la paciente tuviera osteoporosis, todos esos factores pueden influenciar en esa cicatrización, en esa reparación del tejido. Entonces, hay que tener clara la historia clínica para poder avanzar a buen término en lo que sería la obturación y la evaluación a posteriori del tratamiento. En ese sentido, entonces, nosotros debemos ver cuáles son los factores terapéuticos en primer lugar. Y ahí comentar lo de la preparación del conducto. Ya hemos tenido las clases de instrumentación biomecánica, ya con el doctor Cafo también. Se ha hablado de distinta preparación del conducto radicular. Ustedes ya lo han hecho en diente en mano, lo han hecho en diente en paciente, anteriores, y ahora lo están haciendo en molares y van a hacerlo también en pacientes en molares. Hay que tener cuidado con algunos aspectos, por ejemplo la fractura del instrumento. Ahora he visto que para el diente en mano, en algunos turnos de práctica, veía que sus limitas, esas las 6, las 8 y la 10, veo que le sacan el jugo, por el sentido que la usan y la reusan y se pierde hasta la forma de la lima. Esas limas son fáciles de romper, se pueden fracturar. Si se fracturan en el diente en mano, bueno, pero que no se fracturen en el paciente. Por eso es que para el paciente les vamos a pedir limas nuevas. Ustedes ahora para el paciente deben traer las limas, la serie especial nueva. En cuanto a lo que es las otras limas que ya utilizaron en las monorradiculares en paciente, las que vienen a ser la serie del 15 al 40, el 45 al 80, esas tal vez las pueden nuevamente utilizar. Las han utilizado una o dos veces, las pueden esterilizar y las van a utilizar. Pero la serie especial van a tener que comprar nuevas limas porque esas se desgastan. Casi hasta con una usada se pueden deformar, se habrán dado cuenta, o se dobla la punta, es muy delicada. Entonces, esas hay que tener el cuidado de que no se fracturen, que no se vayan a romper o que no nos vayan a hacer una falsa vía porque están dobladas al utilizarlas dentro del conducto radicular. Igualmente, hay diversos autores como Azar que mencionan que no hay diferencias significativas en la eficiencia de limpieza entre los instrumentos manuales y rotatorios. Entonces, igualmente, nosotros podemos hacer una buena endodoncia con un instrumento manual o con un instrumento rotatorio. No hay diferencia. El rotatorio o el reciprocante lo que va a hacer es disminuirnos el tiempo de trabajo, pero al final llegamos al mismo resultado, en la medida en que cada uno use correctamente las líneas, tanto las manuales como los rotatorios, utilizarlas correctamente. Las rotatorias igualmente se fracturan a veces cuando uno no las sabe manejar, por las revoluciones por minuto que presentan. Entonces tengamos mucho cuidado con la preparación de los conductos radiculares. Como les digo, van a tener que traer para paciente limas primera serie, esas del 6, 8 y 10, 9, esa serie especial. La preparación a su vez comprende de esa interacción que hacemos con la irrigación y con la medicación dentro del conducto radicular. Entonces, hay piezas dentarias que han requerido una medicación, que ahora vamos a ver, y de hecho todas han requerido una irrigación correcta. Entonces, la irrigación es fundamental. En los últimos tiempos, recuerden cuando hablamos de irrigación, dijimos que hay elementos sónicos y que hay elementos ultrasónicos para limpiar el conducto. Y lo que producen es un burbujeo de líquido dentro del conducto radicular, y ese movimiento del líquido podría originar que ingrese a las primeras micras del túbulo dentinario y limpie las bacterias. Entonces, sí, los autores propician, ¿no?, utilizar algún método de irrigación. En el caso que no tenemos elementos sónicos ni ultrasónicos, podemos hacerlo con un cono de gutapercha. Colocamos el líquido irrigante y movemos con el cono de gutapercha para producir una mejor limpieza, sobre todo en esas piezas dentarias que están necrosadas,
que tiene mal olor, que cuando aperturen van a ver ustedes que hay mal olor, que hay exudado purulento. Entonces, procuremos hacer algún tipo de movimiento con el cono de gutta-percha dentro del conducto y vamos a producir ese movimiento vibratorio, oscilatorio del líquido para que llegue mejor a todos esos conductitos accesorios que podría tener. Idealmente a futuro se abaratarán los costos de equipos ultrasónicos, o como les comenté cuando hicimos esa clase, a lo mejor alguno de ustedes puede sacar una manufactura nacional de una especie de elemento que limpia el conducto radicular, ¿no? Les comenté que a partir de un cepillo eléctrico podemos generar eso, ¿no? La cabecita del cepillo eléctrico, se saca el cepillo y se coloca la parte de lo que podría ser un cono, ¿no? Un cono de gutta-percha, podría ser un filamento de fibra esas de caña de pescar. Con esas cosas se han hecho diversos inventos y se puede limpiar el conducto radicular. Entonces podría ser por ahí una forma mucho más barata y accesible para poder limpiar el conducto radicular. Además de eso, debemos utilizar ciertas sustancias. El hipoclorito de sodio idealmente es el irrigante, ¿no?, de elección. Entonces, hipoclorito de sodio, el EDTA como último irrigante porque limpia el spear line. Entonces, antes de hacer la conometría, una última lavada, un poquito de EDTA, hipoclorito de sodio, secamos y para eliminar todo ese barro de inclinario. El hipoclorito de sodio generalmente lo trabajamos al 2.5 y nos da buenos resultados a ese nivel. Medicación intracanal, también hemos tenido una clase de medicación intracanal y son algunos de los factores locales para la reparación. Entonces, dentro de toda la medicación intracanal hemos hablado de eufenol, hemos hablado de paramonoclorofenol. El eufenol es prácticamente analgésico. Si aperturaron la pieza vital, el paciente no se deja atender mucho, le duele, hemos colocado bolita exprimida de eufenol sobre la cámara y le hemos colocado cortisol. Si abrimos y ha sido una pieza dentaria que estaba infectada con una caries profunda, generalmente hemos optado por un paramono igual en bolita a nivel de la cámara, bolita de algodón. Pero cuando ya hay un exudado purulento, mucho mal olor en el conducto radicular, se opta por el hidróxido de calcio, que en algún caso también lo hemos colocado en las prácticas con pacientes. Entonces, el hidróxido de calcio se dice que se disocia en dos iones. El ion hidroxilo, que hidroliza la capa citoplasmática de la bacteria. Dice que tiene la capacidad el ion hidroxilo de destruir los lipopolisacáridos que están en esa capa externa de la bacteria. Y el ion calcio se dice que estimula la fosfatasa alcalina para la reparación de tejidos. Entonces, eso es parte del mecanismo de acción que menciona teóricamente la mayoría de los autores. Nosotros no lo podemos visualizar. Sin embargo, en la práctica clínica podemos ver que hay una mejora en ese exudado purulento, en ese mal olor, cuando utilizamos el hidróxido de calcio como medicación intraconductal. Entonces, dentro del protocolo, si estamos en estos casos, para ayudar a la reparación, es ideal utilizar una medicación intraconducto tipo hidróxido de calcio. Cemento sellador. ¿Qué cemento vamos a utilizar? Hemos hablado también de cementos en diversas clases. Hay diversos tipos de cementos, a base de óxido de zinc y fenol, como el endofil que están utilizando. Hemos hablado de cementos a base de hidróxido de calcio, como el Silapex, como el Apexit Plus también. Y hay cementos resinosos, como el Axil, el Siler 26, cementos a base de silicona también. Entonces hay diversos tipos de cementos. Cuando hay lesiones en el periápice, muchos autores sugieren este tipo de cementos a base de hidróxido de calcio, porque se dice que disocian los iones de calcio y hidróxido. Entonces, si hay bacterias residuales, se cree que podría haber una mejor respuesta si utilizamos cementos selladores a base de hidróxido de calcio. Esto lo menciona Holland en el artículo. El artículo se lo voy a pasar también, es un artículo en inglés bastante interesante, en el cual habla de estos factores de reparación. Y menciona que los cementos a base de hidróxido de calcio podrían ser tal vez una buena alternativa para poder hacer la reparación, la mejor
reparación de conductos radiculares en esos casos de lesiones epiteliales. Otro punto importante es el límite apical de la obturación. No nos podemos quedar muy cortos, no podemos sobreextender. Si nos quedamos muy cortos, puede haber una filtración apical, sobre todo en esas piezas con lesión. Puede quedar una arteria residual si la obturación no ha sido muy compacta, no ha sido tridimensional. Y si no nos hemos quedado cortos, las bacterias residuales podrían ingresar y se hace una recidiva. Si hubiera una sobreobturación, puede haber una lesión en tejido. Entonces, diversos autores hablan de 1 milímetro, medio milímetro, 1 milímetro, hasta 2 milímetros a nivel antes de la parte del ápice radiográfico. Hasta ahí es lo más que nos podríamos quedar en la obturación. Y obviamente la obturación compacta, que quede bien ajustada a los conos para evitar una filtración. La sobreobturación también devora la reparación apical, porque obviamente hay lesión en los tejidos periapicales. Entonces, el límite apical también es importante. Entonces nos vamos dando cuenta que todos los pasos son importantes. De hecho, hablamos de una instrumentación correcta, una medicación, si fuese el caso, a base de hidróxido de calcio, un cemento sellador si la lesión es muy grande, idealmente también debería ser de hidróxido de calcio. El límite apical también hay que tener en cuenta de llegar a un buen nivel de nuestra conductometría, porque de lo contrario, histológicamente, nosotros no lo vemos, pero histológicamente, si estoy a un nivel adecuado, 1 milímetro antes es el material obturador, el conducto, la zona del ligamento, el cemento. Si estoy a un nivel adecuado, se supone que va a seguir su proceso natural de reparación de tejidos. Si hiciéramos un corte, hiciéramos endodonsis, a lo mejor en dientes, en ratas, ¿qué tal? Y pudiéramos nosotros cortar después, podríamos ver estos procesos de reparación, como lo hacen en algunos estudios de investigación. En el caso en que hay un sobrepase, acá sobrepasa, a lo mejor el cemento o sobrepasa el cono, entonces fíjense que hay una deformación de tejidos y obviamente va a haber zonas de infiltrado, leucocitario, va a haber una gran cantidad de desorden celular, lo cual retrasa el proceso de reparación. Entonces, es una agresión realmente, ya sea el cemento o ya sea el cono de Guttapercha, y esa agresión a tejidos obviamente va a demorar el proceso de cicatrización. En algunos casos, dependiendo del sujeto, igual cicatriza, pero el tiempo demora más. Y en otros casos, más bien, no cicatriza. Entonces, va a depender mucho del sistema inmune de cada sujeto, que es lo que hablábamos a principios de año. El sistema inmune de cada persona es muy importante. Cuando se habrán dado cuenta que cuando están estresados, están preocupados por algo, se les va el apetito, les pueden salir aftas algunos, ¿no? Algunos saldrán inclusive, y todo porque el sistema inmune influye demasiado en el organismo. Y ese momento es en el cual somos susceptibles a muchas enfermedades. Y en el caso de reparación de tejidos, podría ser que sea un factor en contra, ¿no? Entonces, sobrepasa. Y hay sujetos en donde puede darle dolor, molestia, puede haber zonas edematizadas, como hay personas en las cuales no. O sea, pero hay un riesgo de que ocurra esto en el momento de que haya un sobrepase de los tejidos, de los elementos que nosotros colocamos en la obturación. Entonces, como factores, digamos, de protocolo, fíjense que la secuencia es que sea correcta. En endodoncia todo debería ser correcto, todo paso por paso, en una forma adecuada, tengamos una buena obturación y digamos el resto lo debe hacer el organismo y debería quedar bien, si es que todos los pasos han sido correctos. Sin embargo, hay ciertos factores sistémicos que también los podrían jugar en contra. Una de ellas es la diabetes. Pacientes que son diabéticos se ha visto que es un factor modulador de las infecciones endodónticas y que puede comprometer el proceso de curación de tejidos periapicales. Porque definitivamente hay una alteración en distintos niveles de citoquinas o de otras. La hiperglucemia se dice que eleva los niveles de marcadores inflamatorios sistémicos como son las interleuquinas y diversas acciones del sistema inmune, ¿no? Entonces, estos biomarcadores alteran el proceso de reparación. Por lo tanto, en un sujeto podría hacerse más lenta la reparación. Ahora, en la medida en que el paciente esté controlado, la reparación se va a dar.
pero se va a hacer seguramente más lenta debido a este tipo de alteración. Algunos estudios que han hecho en animales han visto que induciendo a la diabetes mellitus en ratas y utilizando cementos selladores que en su composición tienen hidróxido de calcio como el NPH, la TEC y el CLAT, pareciera que producen un mejor resultado, pareciera que ayudan al proceso de reparación. Entonces, sin embargo, son estudios en animales, estudios in vivo en animales, que obviamente tienen una limitación, ¿no? Que no sabemos específicamente qué puede ocurrir a nivel del sujeto, pero nos dan una orientación realmente este tipo de estudios. Entonces, hacen cortes en estudios en animales, hacen diversos cortes y ven que esto se puede ver alterado en ratas que tuvieran alguna inducción a enfermedades de diabetes, mientras que esto no ocurre en ratas que no tienen este tipo de enfermedades. Son trabajos que se hacen en laboratorio, que se hacen lecturas a nivel histológico y en los estudios de comparación pueden ver la presencia de infiltrados, leucocitarios, demora en un proceso de reparación a diferencia de aquel sujeto que no tiene este tipo de lesión, en este caso en animales. Otra enfermedad podría ser la hipertensión. La hipertensión también puede afectar el factor de reparación de tejido. Dicen que las lesiones periapicales se presentan como una respuesta inflamatoria a la infección y junto con la hipertensión pueden provocar lesión vascular e inflamación. O sea, sí hay algún factor por el cual como que la presión arterial elevada podría estar generando una serie de problemas vitales en general. Entonces, la reparación se podría ver afectada por eso. De hecho, cuando hablábamos de diagnóstico, recuerden que decíamos que cuando la pieza dental está inflamada, inclusive le decíamos al paciente que duerma del otro lado contrario, porque esa lesión puede producir una mayor congestión vascular y puede generar mayor inflamación. Entonces, la hipertensión, de hecho, también podría ser algún factor que influya en la reparación de tejidos. En el caso de las mujeres, la menopausia, la osteoporosis, también afecta estas condiciones de reparación. Lo que ocurre es que cuando la mujer entra en el proceso de la menopausia hay una disminución de la liberación de estrógenos y al disminuir la cantidad de estrógenos la reparación de tejidos óseos también se va a hacer mucho más lenta y eso influye obviamente para procesos de osteoporosis, osteopenia que pueden darse en la mujer en ese periodo, ¿no? A partir de más allá de entre casi los 50 años hacia arriba podría haber una disminución hormonal que va a incidir definitivamente en esa reparación. También se podría hacer más lento. Que se va a dar la reparación, pero probablemente va a demorar más. En algún caso también lo han hecho en ratas, han evaluado y han visto que también hay una mayor cantidad de reabsorción ósea en el caso de las ratas que están también inducidas en procesos de este tipo de menopáusicos, ¿no? Entonces, también esa afección la refleja, se podría dar en la mujer, ¿no? Debido a estas condiciones. Entonces, hemos visto que hay distintos factores locales y sistémicos que pueden afectar la reparación. El punto es que nosotros, al terminar la endodoncia, quisiéramos llegar a lo máximo, que es la reparación. Una reparación completa de tejidos involucra que obviamente el paciente esté en buenas condiciones de salud. Inclusive ahora cuando ustedes empiecen ya a trabajar, como decía, profesionalmente, esos primeros pacientes que atienden van a ser pacientes que en la medida que ustedes los han atendido bien van a retornar a la consulta, van a traer a los familiares, nos van a recomendar a otras personas, amigos, y nosotros buscamos que haya una reparación final de tejidos adecuada, que esa pieza dentaria no dé más molestias a futuro, que no haya dolores, que no haya dificultad, que no haya ninguna alteración, que la pieza dentaria pues quede en boca por mucho tiempo cumpliendo sus funciones completas. Pero todo eso va a depender de un correcto tratamiento endodóntico, desde la apertura, la irrigación, la instrumentación, la cono, la obturación, todo ese proceso correctamente llevado a cabo y del control también de esos factores sistémicos, ¿no? Cuando llegamos a una historia clínica, preguntarle al paciente, ¿usted se está controlando? ¿Se ha controlado la hipertensión? ¿Está controlándose la diabetes? ¿Se está controlando
a lo mejor la osteoporosis se ha hecho, sus exámenes, en qué nivel va, hay en algunos casos, ciertas mujeres les indican estrógeno, sí que es necesario. Entonces, esa interconsulta es importantísima para que pueda tener una reparación completa, porque a eso aspiramos, a una reparación y regeneración completa de los tejidos, que hay un proceso de cicatrización frente a esas lesiones periapicales, ¿no? Entonces, controlar todos los factores va a ser muy importante. ¿Preguntas, dudas por esta parte? Hemos visto esta primera parte entonces de factores locales y sistémicos que podrían estar influenciando en lo que es reparación de tejidos. Y el siguiente tópico que nos toca ver el día de hoy es la parte de... ¿estoy ahí? ¿Sí? Sí. La otra parte que nos toca ver es la parte de... Entonces, dentro de lo que es el avance de la ciencia, siempre hablamos de investigación, de que tengamos en endodoncia diversos tipos de segmentos con variantes, sistemas de curación que hemos visto la vez pasada, los termocompactadores, gutapercha termoplastificada, una manera de lindas o de pistolas que podemos llevar al conducto radicular, sistemas rotatorios, sistemas reciprocantes, es el avance de la ciencia, todo es investigación. Sistemas ultrasónicos para lavar conductos radiculares, sistemas endosónicos para lavar conductos radiculares, todo es avance de la ciencia. Y para el avance de la ciencia se requiere investigar en nuestra área y en todas las áreas, ¿no? En el ámbito de yo diría de las ciencias, de las ingenierías, para mí el avance es espectacular con los teléfonos celulares, por ejemplo, que cada vez son de con mayores propiedades, ¿no? El poder estar viendo nuestros WhatsApp con otras partes del mundo, amigos o familiares que se encuentren fuera, hacer un FaceTime.